Buenas noches, profesor y compañeros. En el día de hoy, junto a mi compañera Angie Thomas, les venimos a hablar sobre los Incoterms. Para comenzar, vamos a definir qué son los Incoterms. Los Incoterms son un conjunto de reglas establecidas por la Cámara de Comercio Internacional para que en los negocios de compra-venta de mercancías haya una mejor interpretación y estandarización de, de los usos, las costumbres y buenas prácticas comerciales que utilizan compradores y vendedores a la hora de hacer negociaciones. Entonces, su correcta aplicación permite determinar hasta qué punto llegan los derechos y obligaciones de cada una de las partes involucradas en la compraventa. Em, Además de eh, quién va a ser el responsable de la entrega, del seguro de las mercancías, de los trámites aduaneros y de otras obligaciones que se deban tener en cuenta a la hora de hacer una negociación de mercancías. Entonces, el propósito de los Incoterms es estandarizar reglas para así facilitar los acuerdos entre vendedor y comprador o entre exportadores e importadores. Además, evita que hayan malos entendidos, ya que cada una de estas reglas nos ayuda pues a definir hasta qué punto llega la responsabilidad de cada una de las partes y además em, dónde está o qué asume cada uno de ellos, eh, hablando de costos en la negociación. Además, garantiza la seguridad jurídica en las operaciones de comercio exterior, garantiza que se haga de una forma legal y que siga las reglas ya establecidas internacionalmente y no dependiendo de cada país. Además, optimiza la logística, ya que define de manera clara cuáles son las responsabilidades que debe asumir qué parte en cuanto se habla del transporte y de los seguros. Entonces, podemos clasificar los Incoterms en dos grandes grupos. El primero son los multimodales. En este caso se puede utilizar cualquier modo de transporte, es decir, em, ya puede ser aéreo, terrestre, etcétera, etcétera, y obviamente cualquier medio de transporte. Entonces, entre ellos tenemos primero el X-Word. Su diminutivo es EXW, que significa en fábrica. Entonces, se trata de que el vendedor simplemente su responsabilidad llega hasta ponerla, hasta que la mercancía esté lista y la deja en sus instalaciones o en un punto determinado al que quede con el comprador. Es decir, su responsabilidad llega hasta entregar la mercancía. De ahí en adelante todo corre por gasto o por cuenta del comprador. Luego tenemos el FSA o Free Carrier, que en español significa transporte libre. En este caso, el vendedor entrega la mercancía a un transportista que ya es previamente designado por el comprador y lo entrega en un punto específico acordado con el cliente. Los seguros y todos los gastos relacionados van por cuenta del comprador y se transfiere el riesgo en el momento de que el vendedor le entrega la mercancía al comprador. Luego tenemos
al CPT o Carriage Paid To, es decir, transporte pagado hasta. Entonces, en esta regla, el vendedor paga el transporte hasta el destino, pero el riesgo o ya como tal, cuando tú le entregas la mercancía al cliente, el riesgo de que la mercancía llegue a su lugar de destino es del vendedor, ya que él solo se asegura de em, montar la mercancía en el transporte y, y pagar el transporte hasta el destino que pida el cliente. Después tenemos el SIP, que es Carriage and Insurance Paid To, que es decir, transporte y seguro pagado hasta. Este es igual que el anterior, pero en este caso sí incluye el seguro de la mercancía. Entonces, el riesgo de la mercancía se traspasa al comprador cuando ya llega al punto de entrega y se le entrega pues al comprador. Luego viene el DAP, que es Delivered at Place o entregado en el lugar. En este caso, el vendedor asume todos los costos hasta el punto acordado para el comprador para su descarga. Es decir, en este caso, la mercancía entrega y se le transfiere el riesgo al comprador cuando las mercancías están a su disposición en el lugar acordado en el destino final de la entrega, para que el comprador solo la descargue. Los trámites aduaneros y todos los trámites relacionados con la exportación tienen que ir por cuenta del importador o el vendedor. Luego tenemos el DPU o Delivered at Place Unload. Entonces es similar al anterior, pero en este caso el vendedor sí descarga la mercancía en el lugar de destino. Entonces, en esta, el vendedor entrega y transfiere el riesgo al comprador cuando las mercancías están descargadas a su disposición en el lugar acordado. Entonces, igual que en el anterior, los trámites aduaneros van por cuenta del exportador. Entonces, en estos casos hay que tener claro en cuál es el punto de entrega, porque cuando ya la mercancía está ahí, es cuando el riesgo se transfiere. Y por último, tenemos el DDP, que el vendedor asume todos los costos y trámites aduaneros tanto en la exportación, perdón, como en la importación, y ya entrega la mercancía lista para su uso. Este último se utiliza más que todo cuando tenemos mercancía que, por ejemplo, necesitamos llevar a un punto que no tiene por ejemplo, ningún puerto cerca o un lugar donde podamos entregar la mercancía y tenemos que usar varios medios de transporte para poder llevarlo hasta el punto final. Entonces, el DDP me incluye llevar la mercancía desde mi origen, desde mi punto de venta, desde mi fábrica hasta el punto que el cliente quiera, en el destino que él quiera, descargado y con todos los gastos aduaneros, de importación, de exportación incluidos. Entonces, el segundo grupo o clasificación son los marítimos. Entonces, esto tienen que ver, estos son los que utilizamos cuando vamos a enviar mercancía por medio fluvial o derivados. Estos solo sirven para estos casos. Entonces, estos se usan cuando la mercancía se transporta en barco y suele cargarse en contenedores o a granel. Entonces, el primero que tenemos es FAS,
free alongside ship, libre al costado del buque. Entonces, en esta regla, el vendedor entrega la mercancía en el puerto de embarque junto al buque. Desde ahí el comprador asume los costos y riesgos. Bueno, el vendedor debe llevar la mercancía hasta el puerto y dejarla junto al buque. Ellos deben asumir todos los trámites aduaneros de la exportación y el riesgo se transfiere en el momento en que el comprador deja la mercancía en el puerto. Luego tenemos FOB o Free on Board, libre a bordo. El vendedor se encarga de lo que los costos y riesgos hasta que la mercancía está a bordo del buque. Luego el comprador asume la responsabilidad. Bueno, a diferencia del anterior, la mercancía debe cargarse en el buque y cuando esté en el buque, hasta ahí llega la responsabilidad del vendedor. De ahí en adelante, todos los gastos y riesgos los asume el comprador. También tenemos CFR o Cost and Freight, o sea, costo y seguro. El vendedor paga el flete hasta el puerto de destino, monta el barco en el buque, lo lleva al puerto, paga todos los gastos aduaneros de importación y paga el flete hasta el destino. Pero el riesgo se transfiere cuando el buque o el contenedor está a bordo del buque. Y por último, tenemos el CIF o Cost, Insurance and Freight, o sea, costo, seguro y flete. Este es muy parecido al anterior, pero en este caso sí se asume el seguro marítimo. Entonces, es igual que el anterior. El vendedor asume costos de llevarlo al puerto, de los trámites aduaneros, y cuando ya está en el puerto, ya de ahí para adelante, los costos y lo que genere ese transporte lo asume el comprador. Entonces, la diferencia clave entre CFR y CIF es que el CFR no es obligatorio pues tener seguro y en el CIF sí. Bueno, acerca de los cambios y actualizaciones en el Incoterms 2020, pues obviamente en la nueva versión se hicieron algunos cambios importantes. Primeramente tenemos el nuevo Incoterm, que es el DPU. Ahora existe este término que reemplaza al DAT, como mi compañera había descrito el concepto anteriormente. La diferencia clave entre estos es que el DPU permite que la mercancía se entregue en cualquier lugar acordado, no solo en una terminal, sino que también le da más flexibilidad a la parte logística, ya que no solamente, pues obviamente es en un solo lugar. La eliminación del DAT, que como mencioné, el DAT desaparece porque antes limitaba la entrega en terminales específicas y ahora con el DPU la descarga puede hacerse entre otros puntos acordados entre el comprador y el vendedor. Los cambios en el seguro o en seguros, tenemos la parte del CIF que sigue con el mismo requisito de seguro mínimo y el SIP ahora exige pues una cobertura de seguro más amplia, lo que es una ventaja pues obviamente para el comprador. Pero ¿por qué es importante esto? Pues básicamente los Incoterms tienen un impacto directo en costos, en riesgos y en estrategias logísticas para que los profesionales del comercio exterior puedan estar actualizados y que también pues obviamente esto es clave para tomar mejores decisiones y optimizar operaciones. Ah. Bueno, básicamente, pues los Incoterms juegan un papel clave
en el comercio internacional, ya que afectan directamente el costo final del producto, los tiempos de entrega y obviamente pues la gestión de riesgos. En un ejemplo práctico, pusimos un ejemplo, pues imaginemos que una empresa exportadora de maquinaria industrial. Imaginemos que pues, una empresa de exportadora de maquinaria industrial quiere enviar sus productos a Alemania. El producto serían las máquinas especializadas, obviamente el destino sería Alemania y el Incoterms elegido, en este caso nosotros escogimos el CIF. ¿Por qué el CIF? Porque este permite al comprador, pues obviamente recibir la mercancía en el puerto sin preocuparse por el transporte, incluye el seguro, obviamente nos minimiza el riesgo en el trayecto, también facilita el acceso a mercados internacionales con una mejor planificación logística. En impactos por parte de costos y tiempos, pues si se usa el CIF, el vendedor tiene más control sobre el transporte, asegurando que la entrega sea eficiente. Pero si se elige el EXW, el comprador se hace cargo de todos los costos y riesgos desde el origen, lo que puede ser, pues obviamente, menos conveniente. En conclusión, elegir el Incoterms adecuado es fundamental para optimizar los costos, minimizar los riesgos y mejorar la eficiencia, pues logística en cualquier operación de comercio exterior. En la parte de los retos y recomendaciones, aunque los Incoterms son una herramienta clave en el comercio internacional, su aplicación puede presentar, pues, obviamente desafíos, como todo tiene sus pros y sus contras. Puede haber errores en la interpretación. A veces los compradores y vendedores no tienen claro quién asume cada responsabilidad, lo que puede generar conflictos. Tenemos la elección incorrecta del Incoterms, pues obviamente no todas las operaciones requieren el mismo Incoterm. Elegir el equivocado, pues podría aumentarnos o los costos o los riesgos. También tenemos el desconocimiento de los costos adicionales, como los impuestos, seguros y otros gastos que pueden no estar contemplados y nos afectarían la rentabilidad de la operación. También hay unas recomendaciones para el uso eficiente del mismo y es que se haga una capacitación constante, pues es clave que los profesionales de la logística se mantengan actualizados para así poder evitar errores. Tenemos la evaluación de riesgos y costos antes de cerrar un acuerdo. Es importante que cada parte pues analice todas las operaciones estratégicamente. Y uso de contratos claros, pues obviamente documentar correctamente los términos del acuerdo para evitar confusiones y problemáticas futuras entre ambas partes, tanto comprador como vendedor. Y en resumen de nuestra pues exposición o ponencia es que los Incoterms son esenciales en el comercio internacional, ya que definen las responsabilidades de cada parte y optimizan la logística como lo explicamos anteriormente. Y nuestra reflexión final sería que dominar los Incoterms no solo minimizan los riesgos y los costos, sino que también garantizan las transacciones comerciales exitosas en un mundo globalizado. Y esto sería todo por hoy. Acá tenemos algunos ejemplos en imágenes acerca de cómo se ve básicamente la operación para todos los tipos de transporte, el multimodal y el marítimo, y algo más ampliado. Y esto sería todo. Muchísimas gracias.